Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buenas noticias. Hoy nos sumergimos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, un verdadero torbellino de emociones y revelaciones que ha sacudido los cimientos de la farándula turca. Vamos a desgranar el escándalo que involucra a Gulden Yaman y el popular drama, Reacción, y cómo la figura de Asterisco Demet Kan ha sido central en todo este embrollo. Prepárense porque lo que vamos a contarles les va a dejar con la boca abierta, es un relato que va mucho más allá de la pantalla. Y antes de empezar, si todavía no lo han hecho, les invito a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis profundos. A ver, ¿por dónde empezamos este fascinante relato? La industria del entretenimiento turco es conocida por sus producciones de alta calidad, sus historias cautivadoras y, como no, por sus dramas, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y el caso de Gulden Yaman y el drama, Reacción, es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser tan o más intensa que cualquier guión cinematográfico. Seamos sinceros, cuando escuchamos hablar de escándalos en la televisión, a menudo pensamos en tramas enrevesadas, secretos ocultos, traiciones inesperadas y, por supuesto, relaciones personales que se complican hasta extremos inimaginables. Y aquí, amigos míos, tenemos todo eso y mucho más, con matices que exploraremos en profundidad. El drama Reacción, para quienes no lo conozcan, es una serie que ha conquistado a miles de espectadores en Turquía y más allá, con su trama llena de suspenso, giros inesperados y personajes complejos que atrapan desde el primer minuto. Se ha convertido en un fenómeno, un producto de exportación que ha llevado el talento turco a audiencias globales. Pero lo que ha hecho que este drama trascienda las pantallas y se convierta en tema de conversación en todas partes, eclipsando incluso su propia narrativa, es la tormenta que se ha desatado tras bastidores, un terremoto interno que ha puesto en jaque la armonía del proyecto. Y en el ojo del huracán, la figura que emerge con mayor fuerza es la de Gulden Yaman. Ahora, ¿quién es Gulden Yaman en este contexto? Ella es una figura prominente en la producción de este drama, una de esas mentes creativas, una fuerza impulsora que hace posible que estas historias lleguen a nosotros con tanta calidad y profesionalismo. Su rol en la industria es indiscutible y su experiencia en la gestión de proyectos ambiciosos la posiciona como un pilar fundamental. Pero aparentemente su rol en Reacción va mucho más allá de lo profesional, adentrándose en terrenos personales y, según las filtraciones, bastante turbulentos. Los rumores y las filtraciones, que han ido cobrando cada vez más peso y credibilidad, apuntan a que existían tensiones latentes, conflictos abiertos y, lo que es peor, una relación personal y profesional bastante complicada con otros miembros del equipo, especialmente con Asterisco Demet Kan, uno de los actores principales de la serie. Y aquí es donde entra en escena Asterisco Demet Kan. Su nombre ha resonado con fuerza en las últimas semanas, asociado directamente a este escándalo, para sorpresa de muchos de sus seguidores. Demet Kan, por su parte, es una figura clave en el elenco de Reacción. Su talento actoral es innegable, su carisma en pantalla es evidente y su popularidad ha ido en aumento exponencialmente gracias a este papel. Ha cautivado a la audiencia con su interpretación, ganándose el aplauso de la crítica y el afecto del público. Pero parece que su vida personal, o al menos las dinámicas interpersonales en el set de rodaje, han terminado por salpicar su carrera de una manera inesperada y potencialmente perjudicial. Según las informaciones que han ido saliendo a la luz, y que han sido recopiladas y analizadas por diversos medios especializados en la industria del entretenimiento, el conflicto entre Gulden Yaman y Demet Kan no era un secreto a voces, sino más bien una bomba de tiempo a punto de estallar. Se habla de desavenencias profesionales profundas, de supuestos favoritismos que generaban resentimiento, e incluso de comentarios hirientes y actitudes poco éticas que habrían creado un ambiente laboral tóxico en el set de rodaje. La presión inherente a un rodaje de estas magnitudes, la exigencia de las escenas, la interpretación de personajes complejos y las personalidades fuertes que suelen converger en estos proyectos pueden generar situaciones difíciles. Pero lo que se describe en este caso va un paso más allá, adentrándose en el terreno del acoso y la hostilidad. Imaginen la escena, un set de rodaje vibrante, un equipo de cientos de personas trabajando a contrarreloj, bajo una presión constante para entregar un producto de la máxima calidad. La atmósfera está cargada de creatividad pero también de estrés. Y dio de todo eso dos figuras clave con roles y responsabilidades significativamente diferentes, enfrentándose, con la tensión escalando día tras día,
creando grietas en la cohesión del equipo. Las fuentes cercanas al equipo, que han preferido mantener el anonimato por temor a represalias, han insinuado que Gulden Yaman, en su rol de productora o en una posición de autoridad dentro de la jerarquía del proyecto, habría adoptado una actitud sumamente difícil y conflictiva hacia Demet Khan, afectando de manera significativa su desempeño actoral y su bienestar emocional en el set. Se mencionan episodios de comentarios despectivos, críticas destructivas, exigencias excesivas que parecían diseñadas para desestabilizar, e incluso, según algunos testimonios estremecedores, un intento deliberado de boicotear la carrera y la proyección de Demet Khan dentro de la industria. Es fácil pensar que estas son solo habladurías, chismes de pasillo, lo típico que rodea a las producciones exitosas. Pero cuando múltiples fuentes, que no tienen ninguna conexión entre sí, comienzan a dar versiones similares, con detalles coincidentes y una narrativa coherente, la duda se convierte en sospecha, y la sospecha en algo que se acerca de manera alarmante a la verdad. El drama Reacción ya era un éxito arrollador, pero este escándalo lo catapultó a la cima de las noticias, eclipsando incluso la trama principal de la serie y acaparando la atención de todos los medios. La pregunta que todos se hacían, la inquietud que flotaba en el aire, era, ¿hasta qué punto estas rencillas personales y este ambiente laboral hostil estaban afectando la calidad de la serie que tanto amábamos? ¿Estaba el talento indiscutible de Demet Khan siendo subestimado, infravalorado o incluso saboteado activamente por quienes debían apoyarlo? Lo más intrigante de todo este asunto, y lo que añadió más leña al fuego de la especulación, es la falta de declaraciones oficiales directas y contundentes por parte de Gulden Yaman o Demet Khan en las primeras etapas de este destape. El silencio, en estos casos, a menudo habla más que 1000 palabras, o al menos, deja un espacio enorme para la interpretación. La ausencia de respuestas claras, de desmentidos rotundos o de aclaraciones, alimentó aún más la especulación y el morbo, y los fans, como siempre, se dividieron en bandos. Algunos defendían apasionadamente a Demet Khan, tildando a Gulden Yaman de ser una persona conflictiva, envidiosa y poco profesional. Otros, por otro lado, intentaban mantener una postura más objetiva y prudente, esperando pruebas más contundentes o declaraciones oficiales antes de emitir juicios definitivos. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo y a medida que las presiones aumentaban, algunas informaciones más detalladas comenzaron a salir a la luz, alimentadas por filtraciones estratégicas y testimonios anónimos de miembros del equipo que valientemente decidieron romper su silencio para corroborar la existencia de un ambiente tóxico en el set. Se hablaba de un trato diferencial hacia ciertos actores, de presiones psicológicas insoportables, de un clima laboral que distaba mucho de ser armonioso y colaborativo, sino más bien de miedo y desconfianza. Y en el centro de todas estas acusaciones, en el epicentro de la controversia, se encontraba la figura de Gulden Yaman. Es crucial entender el impacto devastador que este tipo de situaciones pueden tener en una producción audiovisual. No solo afecta la moral del equipo técnico y artístico, minando la motivación y el compromiso, sino que también puede influir de manera directa y negativa en el resultado final de la obra. Si un actor clave como lo es Demet Khan se siente acosado, desvalorizado o bajo constante ataque, es muy probable que su rendimiento actoral se vea seriamente afectado. La concentración se resiente, la creatividad se bloquea, y la espontaneidad se diluye, dejando paso a la inseguridad y la frustración. Y en una serie como Reacción, donde la interpretación y la conexión entre los personajes son fundamentales para el éxito de la trama, esto podría haber tenido consecuencias dramáticas e irreparables. Las redes sociales, por supuesto, se convirtieron en el principal campo de batalla de este escándalo, un hervidero de opiniones, acusaciones y defensas. Los fans, armados con sus teclados y su pasión, debatían apasionadamente, compartiendo teorías conspirativas, defendiendo a sus ídolos hasta la médula y exigiendo justicia y transparencia. Se crearon hashtags dedicados, se lanzaron campañas de apoyo masivo a Demet Khan, y se cuestionó abiertamente la ética profesional y la integridad de Gulden Yaman. Este es el poder innegable del Internet y de una comunidad de fans apasionada y movilizada. Lo que hace este caso particularmente interesante y digno de un análisis profundo es la forma en que se entrelazan, de manera inextricable, la vida personal y la profesional. A menudo pensamos en los actores, productores y directores como figuras públicas que deben mantener una cierta distancia profesional de sus vidas privadas, una especie de coraza emocional. Pero la realidad es que el estrés, las frustraciones y las emociones de la vida personal a veces se cuelan inexorablemente en el lugar de trabajo, y cuando se trata de un ambiente tan intenso y de alta presión como el de la televisión,
Las consecuencias pueden ser devastadoras y ramificarse en múltiples direcciones. Analizando un poco más a fondo podemos ver cómo este tipo de conflictos, que a menudo parecen surgir de la nada, pueden tener raíces profundas y variadas. Competencia profesional exacerbada, inseguridades personales latentes, celos profesionales o personales, o simplemente diferencias irreconciliables de personalidad y carácter. En el mundo del entretenimiento, donde las oportunidades pueden ser escasas y la presión para triunfar y mantenerse en la cima es inmensa, estas tensiones internas pueden magnificarse hasta el punto de explotar. Y aquí es donde la figura de Demet Khan se vuelve tan relevante y crucial en esta narrativa. Como actor, su carrera profesional depende directamente de su talento, de las oportunidades que se le presenten y sobre todo, de la reputación que cultiva dentro de la industria. Si está siendo víctima de un ambiente laboral hostil, de acoso o de sabotaje, esto puede tener un impacto significativo y duradero en su futuro profesional, afectando contratos, proyectos y su posición en el mercado. La forma en que manejó esta difícil situación, ya sea con una discreción ejemplar, con alguna forma de resistencia pasiva o activa, o incluso con una confrontación directa, también es un aspecto fundamental a considerar en la evolución de este escándalo. Las repercusiones de este escándalo no se limitaron solo al set de rodaje. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y polémicas que generen clics y audiencias, se volcaron con ahínco en investigar y publicar cada detalle, cada rumor, cada posible pista que pudiera alimentar la historia. Esto generó una presión adicional sobre todas las partes involucradas, amplificando el drama y es probable que haya llevado a que se tomaran decisiones importantes y difíciles, como podrían ser cambios en el equipo de producción, la reestructuración de ciertas dinámicas laborales, o en el peor de los casos, la salida forzada de alguno de los involucrados del proyecto. Sin embargo, hasta el día de hoy, las versiones oficiales siguen siendo escasas y fragmentadas, y la verdad absoluta, esa verdad completa y sin matices, sigue siendo esquiva y se pierde entre las sombras de las especulaciones. Lo que sí es innegable, lo que salta a la vista, es que la imagen pública de Gulden Yaman se ha visto seriamente empañada por estas graves acusaciones de acoso y de crear un ambiente laboral tóxico. Y que la reputación de Demet Khan, aunque posiblemente fortalecida por el apoyo incondicional de sus fans y la percepción de haber sido víctima, también ha estado bajo un intenso escrutinio público, obligándolo a navegar en aguas turbulentas. Este caso, más allá de ser un simple chisme de celebridades, nos recuerda una lección valiosa, que detrás de las luces brillantes, las cámaras, los guiones perfectos y las historias cautivadoras de la televisión, hay personas reales con sus propias luchas internas, sus ambiciones, sus miedos y sus conflictos personales. Y que la industria del entretenimiento, a pesar de todo su glamour, su fama y su aparente brillo, puede ser un lugar increíblemente desafiante, competitivo y, en ocasiones, desolador. En resumen, el drama Reacción, que prometía ser un éxito rotundo en su narrativa, se ha visto trágicamente envuelto en un escándalo que ha puesto en el foco de atención a dos de sus figuras clave, Gulden Yaman y Demet Khan. Las acusaciones de un ambiente laboral tóxico, de favoritismos injustificados y de posibles intentos de sabotaje profesional han dominado las conversaciones, dejando a los fans y a la opinión pública especulando sin cesar sobre la verdad detrás de todo este enredo. Lo que está claro, y es una lección dolorosa, es que las dinámicas personales y profesionales pueden chocar de manera explosiva, generando consecuencias devastadoras, y este caso es un testimonio rotundo y estremecedor de ello. Ha sido un viaje fascinante y, a la vez, turbulento, ¿verdad? Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí, y que este análisis profundo les haya dado una nueva perspectiva sobre lo que sucede detrás de cámaras. Y ahora, como siempre, me encantaría saber qué piensan ustedes al respecto. ¿Han seguido de cerca este escándalo en las redes sociales o en los medios? ¿Tienen alguna teoría sólida sobre lo que realmente sucedió entre Gulden Yaman y Demet Khan? ¿Creen que este tipo de situaciones son comunes en la industria? Dejen sus opiniones, sus reflexiones y sus teorías en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Porque enriquecen enormemente nuestro contenido. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo, entretenido y digno de compartir, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes, a mantener este canal activo y a llegar a más personas.
Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren estar al tanto de todos nuestros análisis, exclusivas y primicias, suscríbanse al canal ahora mismo y activen la campanita para que no se pierdan absolutamente nada de lo que tenemos preparado para ustedes. Gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión en el lado menos glamoroso pero igualmente fascinante del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les dejarán sin aliento. Hasta luego.